¿Qué tal, jóvenes estudiantes? En esta ocasión trabajaremos el tema denominado límite de una función, donde veremos su definición, algunas propiedades del límite, el cálculo algebraico de límites y lo que significan los límites laterales. Bueno, comencemos a desarrollar el tema a continuación. Vamos a poner una situación problemática, derrame de petróleo en alta mar. Como vemos aquí, acá está el petróleo que se está derramando, ¿no?, sobre el mar. Bueno, ¿qué dice? Al romperse uno de los tubos principales de la plataforma del Mar del Norte, se produce una mancha circular que tiene un espesor de f de x metros a una distancia de x metros de la ruptura. La turbulencia hace difícil medir directamente el espesor de la mancha en la fuente. Esto es cuando x tiende a cero. Pero para x mayor que cero se encuentra la siguiente regla de correspondencia. Aquí está. ¿Qué dice? Suponiendo que la mancha está distribuida uniformemente, ¿qué espesor tendrá la fuente? O sea, me está dando a entender, debido a que no se puede calcular cuando x es igual a 0, ¿cómo haríamos para tratar de acercarnos a x igual a 0? De tal manera que podamos encontrar el espesor, ¿cierto? El espesor de la mancha. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Utilizando el concepto que vamos a trabajar el día de hoy. Ya que no puedo reemplazar de manera directa el valor de x, tengo que aproximar, tengo que tratar de acercarme para ver qué resulta, ¿no? Y poder determinar el espesor de la mancha que está ahí en alta mar. Para eso necesitamos el concepto del día de hoy. Respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ti la palabra límite? ¿Qué será límite? ¿Sabes qué es una función? ¿Te acuerdas lo que era una función? ¿Cómo podrías definir la expresión límite de una función? De repente estas gráficas te pueden ayudar a entender la idea de límite. Estas preguntas me gustaría que lo analices y en clase estaremos compartiendo y debatiendo sobre lo que significa. Muy bien, lo veremos con calma, chicos. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve e interpreta problemas aplicados al estudio de fenómenos naturales, económicos y tecnológicos que involucren el cálculo de límites de manera correcta y con exactitud. Esto de acá es nuestro logro de la sesión, lo cual debemos tener claro para saber qué es lo que vamos a aprender al final de la clase. Muy bien, continuamos. Límite de una función. Vamos a tener una idea intuitiva primero para más o menos ir entendiendo lo que se concibe por límite. A ver, consideremos la función definida por f de x igual x cuadrado menos 4, todo eso sobre x menos 2. Una función racional, ¿sí? Esta función no está definida en x igual a 2, claro, porque si x valiera 2, 2 menos 2, 0. 2 al cuadrado menos 4 sale 0. Tendríamos 0 entre 0 y eso no es posible calcular, ¿cierto? No es posible calcular en los números reales 0 sobre 0, sería una indeterminación. Pero observemos el comportamiento de los valores de dicha función cuando x se aproxima a 2. Ya que no puedo saber cómo es cuando x vale 2 en esta función, cuando sale el f de x, no lo puedo saber. Voy a ver cuando me aproximo o me acerco a 2, qué es lo que resulta. Hacemos una pequeña tablita. Aquí está el 2. Obviamente en el caso de x igual a 2, no puedo obtener el valor de f de x. No puedo, ¿sí? Pero veamos cuando me acerco. A ver, si me acerco por la izquierda, ¿sí? El valor de x se va a acercar por la izquierda al número 2. O sea que x es menor que 2. Y lo más cercano posible, por ejemplo, puede ser el 1,95, el 1,99, el 1,999. ¿Sí? Lo más cercano a 2, por ejemplo. En ese caso, ¿qué va a pasar con el f de x? Vamos a ver. Si tú reemplazas 1,95 en la regla de correspondencia en esta función, tendrías 3,95 aproximadamente. Si reemplazas 1,99, tendrías 3,99 aproximadamente. Si tú reemplazas 1,999, tendrías 3,999 aproximadamente. Mira, se está acercando todos estos valores, el f de x se está acercando a un valor. Vamos a ver ahora por derecha. ¿Qué pasaría si x se aproxima a 2 por la derecha? ¿Qué significa que se aproxima a 2 por la derecha? Que x es mayor que 2, pero se está acercando al 2.
Por ejemplo, tenemos el 2,05, el 2,01, el 2,001, ¿no? Números muy cercanos al 2. En el primer caso, ¿qué estaría pasando? En el 2,05, si x vale este valor, ¿qué pasa con el fx? F de x, a ver, saldría 4,05. Recuerda que el 2,05 reemplazamos en la regla de correspondencia y obtenemos el f de x respectivo. El 2,01 reemplazamos en la regla de correspondencia y nos sale 4,01. El 2,001 reemplazamos y nos sale 4,001. ¿Qué podemos ahí darnos cuenta? Por más que no pueda calcular el valor de f de x cuando x es igual a 2, puedo saber qué pasa cuando x se acerca a 2. ¿Qué pasaría? ¿Se está acercando al número 4, sí o no? ¿Cierto? Claro. Cuando x toma valores cercanos a 2, sin importar si se aproxima por izquierda, como en este caso, o por derecha, como el caso que está acá, los valores correspondientes a f de x se aproximan cada vez a un solo número. Y en este caso, ese solo número que estamos hablando es el 4, ¿no? Date cuenta ahí los valores para f de x, a qué se acerca. Esa es la idea de límite. Intuitivamente, ¿no? Intuitivamente. Bueno, veamos. Límite de una función. A ver, veamos una pequeña definición sobre el límite. Si f de x se acerca más y más a un número L, a un valor L, cuando x se aproxima al valor x sub 0, entonces este comportamiento se expresa simbólicamente como el límite de f de x cuando x tiende a un valor que le hemos puesto como x sub 0, entonces esto de acá sería igual a L. Se debe entender que el f de x se acerca a L porque el x se está acercando al x sub 0. Eso es lo que te da a entender esta idea simbólica. De manera formal también hay una definición, ¿no? Sea f con dominio en R, ¿sí? Un dominio en R y que va en R, digamos, las imágenes están en R. Una función en cada número de algún intervalo abierto que contenga x sub 0, excepto posiblemente el valor x sub 0 mismo, decimos que. Ahora, podría ser un valor x sub 0, algunos libros no le ponen x sub 0, le ponen el valor a. Y es el valor que voy a utilizar para esta definición formal. En vez de decir x sub 0, lo voy a llamar a. ¿Ya? Una letrita a. Como que x se acerca a ese valor a. ¿Qué decimos? El límite de f de x, cuando x tiende a a, ahí está, este es el cambio, es igual a L. ¿Estamos? O sea, ¿qué quiere entender esto? Que f de x se acerca a L debido a que x se acerca a. Eso es lo que nos da a entender la idea del límite. Ya, de manera formal obviamente decimos que este es el límite, sí y solo sí para todo epsilon mayor que 0 y que exista algún delta mayor que 0 con un x que pertenece al dominio de la función, decimos la diferencia de x y a, le ponemos ahí en valor absoluto porque me importa la idea de diferencia positiva. La diferencia está en el intervalo de 0 a delta. Abierto, ¿no? Siempre se encuentra en ese intervalo. Entonces, f de x menos n, la diferencia, le ponemos ahí valor absoluto para simplemente calcular la diferencia. Esto de acá debería ser menor al épsilon. Esta es una definición formal, que es un poco más complicada para trabajar algunos cálculos de límites. Nosotros nos vamos a preocupar a calcular con alguna idea más concreta, ¿ya? Por si acaso. Pero esta es la definición epsilon delta de límites a tener en cuenta. Muy bien, veamos algunas propiedades de límites. Si nosotros podemos ya saber cuál es el límite de f de x cuando x tiende a, digamos, a un valor a, y ese límite es L, por ejemplo, podemos establecer algunas propiedades. Como acá, el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 va a valer L. El límite de g de x cuando x tiende a x sub 0 va a valer m. ¿Sí? Vamos a ver. Regla de las sumas. Cuando yo tengo el límite de f de x más g de x o límite de f de x menos g de x cuando x tiende a x sub 0, esto sería como una función suma, ¿no? Ya esto hay que separarlo como la suma de límites. Ahí está. Y si es diferencia, o si está el menos, una diferencia de límites. De manera similar, decimos de acuerdo a esta estructura que esto de acá sería L y esto sería M, ¿no? Dependiendo si estamos sumando o restando, será más o menos. Esa es la regla de la suma. Como que yo puedo, al momento de calcular el límite, puedo separar
los términos para poder calcular el límite de cada término de manera individual y después sumar, obviamente, ¿no? Sumar o restar, según convenga. Por acá, regla del múltiplo. Si tengo el límite de k por f de x, cuando x tiende a x sub 0, este k como es una constante podría salir fuera. Y podemos decir que es k por el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0. Ahí está, k por el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0. Eso es lo que está acá indicando, como que el factor k sale. Eso es lo que debes tener en cuenta. Y bueno, esto es k y esto de acá, según la teoría, vale l. O sea que la respuesta de esto sería k por l. Tenemos las reglas de producto. Cuando tenemos ahí una función producto, cuando estamos calculando el límite a una función producto, lo puedo separar como el producto de límites de las funciones dadas, ¿no? El límite de f de x cuando x tiende a x sub 0, le multiplicamos. El límite de g de x cuando x tiende a x sub 0. ¿Sí? No hay ningún problema en esta parte de la multiplicación, no se afecta. Y bueno, si este vale l, el otro vale m, y multiplicamos. Por aquí, reglas del cociente. Muy similar al anterior, el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a x sub 0 es L sobre M, ¿no? Esto sería L, este sería M, obviamente por la definición que hemos colocado o los datos iniciales que hemos indicado de color azul y de color rojito que está acá, ¿no? En base a ello. Obviamente M tiene que ser diferente de 0 porque no podría ser que el denominador sea 0. Es imposible. De ahí tenemos las reglas de potencia. ¿Sí? El límite de f de x cuando está elevado a un exponente, eso de ahí, cuando x tiende a x sub 0, se entiende como que ese límite, que era L, también lo puedo elevar a ese exponente N, a la enésima, como ves ahí. ¿Listo? Y regla de la raíz, igualito que en el anterior. ¿Qué te da a entender este de acá? Este límite de raíz enésima de f de x, cuando x tiene x sub 0, es igual a raíz enésima de L. ¿Qué te da a entender estos dos últimos? Te da a entender que si tienes un exponente lo puedes sacar fuera del límite. Si tienes una raíz cuadrada, lo puedes sacar fuera del límite y después lo evalúas. ¿Sí? Después lo evalúas. Como acá, ¿no? Si yo saco el n como exponente, primero calculo el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0, que sería L, y después lo pongo L elevado a la n. Por acá, esta raíz enésima lo puedo sacar, calcular el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0, que sería L, y la raíz que estaría por fuera, ¿no? La raíz enésima. ¿Estamos? Muy bien. Cálculo de límites. Vamos a utilizar una propiedad bien sencilla que se llama sustitución directa. Y usualmente funciona mucho en las funciones polinomiales, valga la redundancia. Dice, si f es una función polinomial o una función racional y x sub 0 está en el dominio de f, entonces se dice que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es f de x sub 0. ¿Qué quiere decir esto? Entonces yo puedo calcular el límite de f de x reemplazando el valor de x sub 0, el cual es a donde se está acercando el x. ¿Sí? Ejemplo. El límite de esta expresión, 2x menos 4 sobre 3x menos 1, cuando x tiende a 1. Entonces x se acerca a 1. Tanto así que podría tomar el valor de x igual a 1 para fines operativos del cálculo del límite de esta expresión. Sería 2 por 1 menos 4 sobre 3 por 1 menos 3. Resolviendo tendríamos lo siguiente, ¿no? ¿Cierto? Claro, arriba sería 2 menos 4, sería menos 2, y abajo 3 menos 1 sería 2. Y menos 2 sobre 2 saldría menos 1. Por acá, si tuviéramos esto, indicamos, yo puedo sacar la raíz así de manera externa y calcular el límite de cada uno de los términos. Sería entonces 5 menos 1 sobre 2 menos 1. ¿Y por qué 1, profesor? Bueno, porque x tiende a 1. Para fines operativos, tomo que x es igual a 1. Pero obviamente no es que x sea 1. X se está acercando a 1. ¿Ah? Esa es la idea. Y resolviendo acá también saldría 2, ¿no? ¿Cierto? 4 menos 1 es... 5 menos 1, perdón, es 4. ¿Ves? Estaba en la respuesta en mi cabeza. Sobre 2 menos 1, que sería 1. Pues 4 entre 1 es 4. Y raíz cuadrada de eso sale 2. Y por último, tenemos el límite de 2x menos 4 sobre 3x menos 1 cuando x tiende a menos 1. Reemplazamos pues directamente 2 por menos 1 menos 4 y 3 por menos 1 menos 1. Teniendo menos 6 sobre menos 4, lo cual se simplifica, ¿no? Simplificamos y tenemos 3 medios. ¿Sí? Bueno, hasta ahí sería esta parte de cálculo de límites. Veamos qué más ejemplos presenta la sesión de hoy. Observación importante.
En ningún momento nos hemos interesado por el valor de f de x cuando x es igual a x sub 0. O sea, no estamos diciendo que estamos totalmente interesados de que tenga que existir el valor x sub 0 para poder reemplazarlo en la función, por si acaso. Eso es lo que quiere decir aquí. Es decir, el número f de x sub 0, ¿no? Que estamos hablando aquí, cuando x vale x sub 0, estamos tratando de calcular el f de x sub 0. Pero eso no estamos diciendo en ningún momento, ¿no? Que sea obligatorio hacerlo. La idea es que x se acerque a x sub 0. Y obviamente el f de x se va a acercar a un valor L determinado. Lo único que nos interesa son los valores de la función f cuando x está muy cerca de x sub 0, lo que dijimos, ¿no? Muy cerca de x sub 0. Pero x es diferente de x sub 0. Inclusive la función f puede no estar definida en x sub 0. ¿Ya? Por si acaso. Eso es lo que te quiere dar a entender el problema. Por ejemplo, si tengo esta función, f de x igual 16 menos x cuadrado sobre 4 más x, no está definida para x igual a menos 4, ¿no? No está definida para x igual a menos 4. Pero se puede analizar más o menos que el límite de f de x cuando x tiende a menos 4, por izquierda o por derecha, sale 8. Gráficamente lo podemos denotar, ¿no? Que se va acercando. Entre más te acercas al menos, el x se acerca más al menos 4, el f de x se acerca más al 8. Por ejemplo, ¿no? Es una forma de entender que cómo podríamos establecer la idea de que el límite de la función es que se está acercando, el f de x se está acercando a algún valor, cuando x se acerca a este valor. Tanto se acerca que para fines operativos lo tomamos como igual, ¿no? Pero no es que sean iguales, obviamente. Muy bien. Cálculo de límites. A ver, veamos los siguientes ejercicios, ¿sí? Los siguientes ejercicios van a estar denotados de acuerdo a lo siguiente. De acuerdo a la indeterminación matemática. Hay diversos tipos de indeterminación, como puedes ver. La que trabajamos nosotros es la forma 0 sobre 0. Esta de acá, 0 sobre 0. Es la que más trabajamos, pero las otras también podrían aparecer en su momento. ¿Cómo eliminar la indeterminación de un límite? Si tengo el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a x sub 0, y resulta que al hacer el método de sustitución directa me sale 0 entre 0, entonces, para levantar o eliminar la indeterminación, generalmente se realizan factorizaciones o racionalizaciones en el numerador o denominador. Y en algunos casos es recomendable realizar un cambio de variable, por ejemplo, ¿no? Depende de los ejercicios. Bueno, en ese sentido, tenemos acá un pequeño ejercicio. Si tú reemplazas de manera directa el valor de 4, ¿cuál valor de 4, profesor? Bueno, el límite de f de x cuando x tiende a 4. Tomamos para fines operativos como que x es igual a 4. Reemplazas y tal vez llegues a lo siguiente. Que al momento de hacer eso, te va a quedar la forma 0 sobre 0. Pruébalo si quieres para que puedas verificar ello. Una vez que tengo la forma indeterminada, 0 sobre 0, trato de levantar mi indeterminación. Entonces, en ese sentido, esta expresión que teníamos por aquí, en el denominador, como veo que es un polinomio cuadrático, le puedo dar forma como dos factores, en este caso, ¿no? La multiplicación de dos factores. Haces tu aspa simple y te quedaría x menos 4 por x más 3 en el denominador, obviamente. Acá también se puede simplificar, vemos por ahí. Bueno, acá también es un decir porque es la primera vez que estamos simplificando, ¿no? En esta parte, ¿ya? En esta parte es la primera vez. Tendríamos entonces que el límite de 1 sobre x más 3 cuando x tiende a 4, ¿cómo lo calculamos? Ahora sí, ponemos que x vale 4. Reemplazando, tendríamos que nos sale un séptimo. Por lo tanto, el límite de f de x cuando x tiende a 4 es un séptimo. ¿Sí? Ahí está. Nunca te olvides de eso. Esa es la forma o la manera formal de presentar las cosas. Veamos. Otro ejercicio, a ver. ¿Qué es lo que debo hacer en estos casos? Por ejemplo, factorizar. Porque si yo reemplazo el valor de x igual a 0, me va a salir una indeterminación otra vez. 0 sobre 0. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Para fines operativos reemplazábamos el menos 2, pero nos lleva a una indeterminación. Así que hay que levantar la indeterminación. ¿Cómo harías para levantar la indeterminación o saber qué se va a anular? Este menos 2 puedes pasarlo por acá. Sería como una ecuación chiquitita acá, bajito. Sería x más 2, ¿no? Y acá quedaría 0. ¿Sí? O sea que ese x más 2 debe aparecer en algún momento para poder simplificar. Ese es el que me está generando el problema, el x más 2.
A ver, sería entonces, a ver por acá, factorizando, acá sería 2 menos x cuadrado, perdón, 4 menos x cuadrado, sería 2 más x por 2 menos x. Sí, sí, pequeño lapsus, disculpen. Sino que iba a decir 2 al cuadrado menos x cuadrado. Y ahí obviamente sería 2 más x por 2 menos x. ¿Sí? A tener en cuenta. Hay un pequeño cruce, pero lo estamos aclarando por si acaso para que no haya problema. En el denominador que ves de esta fracción o de este cociente de funciones, factorizamos el x. Una vez que factorizas el x, acá, de manera interna, también debes aplicar aspa simple, teniendo lo siguiente, ¿no? El límite de 2 más x por 2 menos x sobre x, y esto de acá, por aspa simple, tenemos que es x más 2 por x menos 1. El x más 2 se va a simplificar también. Ahí está, se anuló. Y me quedaría simplemente que el límite de 2 menos x sobre x por x menos 1, cuando x tiende a menos 2, ¿a qué será igual? Ahora sí reemplazamos el valor de menos 2, a ver qué sale. Y nos saldría 2 tercios, claro, ¿no? Haciendo operaciones, reemplazando el valor de x igual a menos 2 solamente para fines operativos del cálculo del límite. ¿Sí? Reemplazamos el menos 2 por aquí, el menos 2 por acá y el menos 2 por acá y nos saldría 2 tercios, por ejemplo. Eso es lo que estamos obteniendo. Eso que has visto en el cálculo sería el límite de la función, cuando x tiende a menos 2. Sigamos entonces. Otro ejemplito tal vez. Mira por acá. Tenemos otro ejemplito donde te puedes percatar que como x tiende a 2, la indeterminación va a estar justamente en buscar la expresión x menos 2. Ese va a ser nuestro objetivo, ¿no? Buscar eso para poder simplificar. Bueno, por el método convencional reemplazamos que x sea igual a 2, solamente para efectos de cálculo, y nos sale la forma indeterminada 0 sobre 0. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, veamos, ¿qué hacemos con este f de x? Este límite de f de x cuando x tiende a 2. Tratemos de darle forma a esto de acá, a este f de x como una nueva función, un equivalente. Haremos entonces, multiplicando por su conjugada, si dice raíz cuadrada de x más 2 menos 2, a eso le estoy multiplicando raíz cuadrada de x más 2 más 2. Y recuerda, si multiplicas una expresión en el numerador, también debes ponerlo en el denominador, ¿no? Pensando que es una fracción. Obviamente es el límite de f de x cuando x tiende a 2, pero para entenderlo de manera más sencilla, ¿no? Lo que vamos elaborando. Muy bien, luego me vas a dar la razón que sería acá diferencia de cuadrados, porque acá es diferencia, acá es suma, suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Acá quedaría entonces x más 2 nada más y el 2 al cuadrado. ¿Estamos? Y abajo lo copié igual. A ver, creo que por ahí se puede hacer algo más. X más 2 y acá dice menos 4. Sería entonces x menos 2. ¿Sí? Y eso se puede simplificar. Y al final te quedaría la expresión de esta manera. Que sería cuando x vale 2, raíz cuadrada de 2 más 2 es 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Y 2 más 2 es 4. Arriba no hay todavía tensión. No, no hay un valor, digamos así, que te puedas percatar. Pero te darás cuenta que acá hay un unito. Acá hay un unito. ¿Sí? Acá hemos dicho que reemplazamos 2 más 2 sale 4. Raíz cuadrada de 4 es 2 y 2 más 2 es 4. Acá hay un valor, sino que obviamente no lo observas porque siempre acá hay un factor. El 1 puede multiplicar a cualquier número, cualquier expresión y sigue siendo la misma expresión. ¿Ya? Acá imaginariamente está el 1, por si acaso. Veamos el siguiente ejercicio. Ejercicio 4. Bueno, acá tenemos el límite de esta expresión, míralo ahí. Y este límite de f de x vamos a calcularlo cuando x tiende a 64. Lo haríamos de la siguiente forma, ¿no? Bien sabemos si reemplazamos 64 de manera directa, raíz cuadrada de 64 menos 8 saldría 0. Raíz cúbica de 64 menos 4 saldría 0, una forma indeterminada. ¿Sí? Entonces levantemos la indeterminación. Tal vez haciendo un pequeño cambio de variable. Hacemos que x sea igual a t elevado a la sexta. Y cuando x tiende a 64, ¿qué tenemos entonces? Tenemos que cuando x tiende a 64, entonces t tiende a 2. ¿Cierto? Como un pequeño cambio de la variable. Pues. Ahí está. Entonces tenemos que el límite de esta expresión de acá, cuando x tiende a 64, lo podemos cambiar como el límite de
t al cubo menos 8 sobre t cuadrado menos 4 cuando t tiende a 2. ¿Estamos? ¿Sí? Claro. ¿Por qué, profesor? Algunos tal vez se puede generar esa duda. Acá dice raíz de x, pero x va a ser igual a t elevado a la sexta. Ya, pues sácale raíz cuadrada de x, y acá raíz cuadrada a t a la sexta, te queda t al cubo. Y lo mismo acá abajito, raíz cúbica de x. Sería entonces, le sacas raíz cúbica de x para que tengas esto de acá, sería raíz cúbica de t a la sexta, que sería t al cuadrado, ¿no? Por eso es que aparece esta nueva forma. Pero en este caso, vemos que el valor de t, la variable t, tiende a 2. La variable, no es un valor. La variable t tiende a 2. Y obviamente la función también tiende a un valor, obviamente. Bueno, en ese sentido entonces, ahí está. Este 8 lo puedo escribir como 2 al cubo y el 4 como 2 al cuadrado. Y aplico algunos productos notables. Por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que sería diferencia de cubos y abajo diferencia de cuadrados. Ahí está. Diferencia de cubos, diferencia de cuadrados. Por tanto, acá t menos 2 se va y me queda la expresión t cuadrado más 2t más 2 al cuadrado sobre t más 2. Nada más. Sencillo, práctico. Ahora veamos si reemplazamos el valor de t igual a 2 y nos permite calcular el límite de la función en este caso. Veamos. Sería entonces 2 al cuadrado. ¿Por qué, profesor 2? Porque t tiende a 2. 2 al cuadrado más 2 veces 2, 2 por t, más 2 al cuadrado, ¿no? Reemplazando. Muy bien. Listo, acá abajito sería 2 más 2. Esto resuelvo, todo esto resuelvo y tendríamos 12 sobre 4. Profesor, acá el último también reemplazado. No, el último 2 al cuadrado de un valor. ¿Ya? Solamente hemos reemplazado en el t cuadrado y en el 2t, ¿no? Es lo que puedes darte cuenta. De ahí para fines operativos calculas y tendrías 12 sobre 4, que sería 3, ¿no? Es decir, que el límite de f de x, que era inicialmente, cuando x tiende a 64, eso es 3. Este límite es igual a 3. Muy bien. Ahora vamos a recordar algunos conceptos que tal vez hayas revisado en nuestros materiales sobre límites laterales. Límite lateral por la izquierda. Se escribe el límite de f de x cuando x tiende a a por la izquierda. Se pone ahí un signo menos en su cabecita como un exponente de a. Algo así, algo así. Y ese límite va a ser igual a L. En ese sentido, ¿qué quiere decir? Que te percatarás que x se va a acercar por la izquierda a ese valor a. X se acerca por la izquierda. Quiere decir que x es menor que a. ¿Estamos? Al acercarse, va a hacer que el f de x también se acerque a este valor L. Eso es lo que quiere dar a entender un límite lateral por izquierda. Lo mismo sería un límite lateral por derecha. En el anterior me voy acercando a A y obviamente decíamos que x era menor que a. Pero acá es lo contrario. Acá me voy a acercar por la derecha. Quiere decir que x es mayor. X es mayor. ¿Estamos? Y cuando x se acerca a A, vemos que f de x se va a acercar a L. Eso pasaría en un límite lateral por la derecha. Y de acuerdo a lo que estamos enunciando, vamos a ver algún problemita dentro de breve. Teorema de límites laterales. Dice, el límite de f de x existe y es único cuando x se aproxima al valor de a. Sí y solo si los límites laterales derecho e izquierdo en a existen y son iguales. O sea que yo puedo comprobar la existencia del límite a partir de calcular los límites laterales, teniendo en cuenta que los límites laterales tienen que ser iguales para que el límite de la función exista. Eso es lo que nos quiere dar. Bueno, a ver, veamos este ejemplito. F de 1, si x vale 1, su imagen, o sea, el f de 1 sería 2,5 aproximadamente. El límite de f de x, cuando x se acerca a 1 por la izquierda, no significa que es 1 negativo, se acerca x a 1 por la izquierda. X es menor que 1. En ese sentido me doy cuenta que x menor que 1, cuando se va acercando el x al 1 por la izquierda, me doy cuenta que el límite de f de x es 2, ¿no? Porque me estoy acercando por la izquierda. Si me acercara por derecha, ¿sí? El límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha, saldría el límite 3. Y en ese caso, el límite de f de x cuando x tiende a 1 no existiría. Porque los límites laterales son diferentes. Los límites laterales tienen que existir, ¿sí? Tienen que existir y ser iguales. ¿Para qué? ¿Para qué debo comprobar que los límites laterales deben existir, profesor? Para poder indicar que el límite de la función existe. ¿Ya? Tener en cuenta esa propiedad.
Y el último, para ir concluyendo ya, tenemos aquí, determina el límite de f de x cuando x tiende a 1. Y tenemos esta regla de correspondencia de alguna función f. ¿Sí? Como ejemplo. Bueno, veamos lo siguiente. Analizamos los límites laterales cuando x se aproxima a 1. ¿Sí? Cuando se aproxima a 1. Muy bien. Cuando se aproxima a 1, estamos analizando los límites laterales por izquierda y por derecha. Y tenemos que verificar que sean iguales. ¿Para qué? Si yo verifico que son iguales, digo que existe el límite de la función cuando x tiende, en este caso, se aproxima a 1. ¿Por qué hemos escogido a 1? Por lo que nos pide el problema, pues. X tiende a 1. ¿Ah? Además, todo el contexto te sugiere, ¿no? Que x tienda a 1. Bueno, por aquí vamos a hacer lo siguiente. Si hiciéramos con el límite lateral por la izquierda, el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿qué haríamos? Que x sea menor que 1. Claro, por la izquierda, pues, ¿no? Se acerca a 1, pero no es que sea mayor que 1, sino menor que 1. Ya, entonces, como es menor, utilizo esta regla de correspondencia. Utilizamos el método de sustitución directa y sería 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. Y listo, tendríamos que sale 0. Profe, ¿pero está mal? No, no, no. Podría salir 0 tranquilamente. 0 es un número real, por lo tanto, el límite de f de x, cuando x tiende a 1 por la izquierda, ese es el número real 0. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. El límite de f de x, cuando x tiende a 1 por la izquierda, no, es por la derecha. Y hay que observar lo bonito. Que darse cuenta que acá dice un más. Hay un más como si fuera un exponente del 1. Acá hay un más. ¿Ya? Acá se hace entonces el límite de esta expresión cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Qué significa 1 por la derecha? Que x es mayor que 1. Pero está cerca a 1. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos una indeterminación. Si tú reemplazas el 1, te vas a dar cuenta que te va a salir una indeterminación. Por lo tanto, lo que hago es levantar la indeterminación haciendo que en la parte del numerador, ¿sí? Del numerador y del denominador, operamos. Por ejemplo, aquí, si hiciera esas pasiones, saldría x menos 1 por x menos 1. O mejor dicho, x menos 1 al cuadrado también, ¿no? Y en la parte del denominador, x cuadrado menos 1 es como si fuera x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y lo escribimos como x menos 1 por x más 1. ¿Estamos? Listo. Y ahí creo que se puede simplificar, como puedes ver ahí. Y te quedaría el límite de x menos 1 sobre x más 1 cuando x tiende a 1 por la derecha. Ahí dice, míralo bien en la grabación, se acerca a 1 por la derecha. Y en ese sentido, como ya levantamos la indeterminación, puedo reemplazar el 1. 1 menos 1, 0. 1 más 1, 2. Y 0 entre 2 sale 0. Ah, mira qué bueno. Si yo observo que los límites laterales son iguales, por lo tanto, puedo concluir que existe el límite de f de x cuando x tiende a 1. Existe. ¿Y cuál es? Ese es 0. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Hasta ahí estaríamos viendo nuestra clase. Nos estamos viendo en las sesiones correspondientes de la semana. Y cualquier cosita estamos atendiéndole con mucho gusto. Hasta luego. Nos vemos, muchachos.